cerca, como Fito, ¿viste? Sí, tal cual. Bien. Tenemos Bueno, mucho intercambio, mucha amistad, muchas cosas en común para hacer. exactamente. Bueno, la verdad que un placer contar con la presencia de la doctora Alicia Mazzarini. Les cuento, para los que no saben, algunos detalles de su currículum, aunque ella es muy modesta. Es doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora adjunta de CONICET, profesora de la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Buenos Aires, es profesora de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias de la Universidad de San Martín, coautora de la 7ª edición de Biología de Curtis, para todos los graduados del profesorado de Biología, que el Curtis es así como la Biblia. También es coordinadora de cursos a distancia sobre evolución y biología y sociedad del CEPA, que es la Escuela de Capacitación Docente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Forma parte de la UXNAL, que es la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, autora de numerosos artículos publicados en revistas internacionales en el área de la biología evolutiva, libros, capítulos de libros, artículos y materiales para la formación docente, orientados a la enseñanza de la biología con un enfoque en ciencia, tecnología y sociedad. Además es de una gran sensibilidad, es la compañera de vida de Andrés Carrasco. Nosotros por eso también queremos, a través de su presencia, rendirle un homenaje a este compañero, que como sabemos también ha sido un referente en todo lo que tenga que ver con la investigación y sobre todo sobre problemáticas vinculadas con las ciencias y el impacto en la salud. Y Alicia hoy nos va a compartir reflexiones sobre la problemática del agronegocio, sus impactos sociales, ambientales y en la salud. Así que, bueno, hecha esta presentación, donde como siempre nos quedamos cortos, porque de Alicia habría mucho más para compartir y para decir, pero bueno, forma parte de un escueto resumen que hacemos de su trayectoria para compartir con ustedes. Vamos a dejarlos en compañía de sus reflexiones y de sus intervenciones. Y por supuesto agradecemos esta posibilidad para la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Rosario. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias, compañeros y compañeras, por estar acompañándonos. Bueno, muchas gracias a todos y todas, a las compañeras de la cátedra. La verdad, un placer y un honor participar de este ciclo y realmente muy agradecida por toda la tarea que las cátedras están desarrollando en distintas universidades de todo el país, dando a conocer y disputando un ámbito tan preciado en este momento como es el de la soberanía alimentaria. Así que bueno, contenta, muy contenta de estar acá con ustedes y viendo muchas caras queridas también acá en los cuadraditos, ¿no? Queriendo darles un abrazo a distancia, pero bueno, ya lo haremos en breve, esperemos. Bueno, yo voy a presentar una mirada muy panorámica sobre esta problemática y con la intención de que después podamos intercambiar ideas, opiniones y experiencias en torno a esto. Tengo un PowerPoint, voy ahora a ver si puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí. A ver si lo puedo hacer bien, porque no siempre me sale esto. A todos nos pasa, Alicia, todo el tiempo. Quizá, Alicia, lo que tenés que hacer es compartir una ventana o una pestaña. Fíjate en las opciones que te dan los tres en compartir pantalla. Ahí, por ejemplo, ¿lo están viendo? No. Todavía no. No. Pero por ahí tarda un poquito, vamos a ver. Dice compartir, donde dice presentar, que está la flechita hacia arriba, tenés toda tu pantalla, una ventana, una pestaña. Acá dice compartir pantalla, nada más. Sí. ¿Y ahí lo tenés cliqueado? Lo que estoy viendo es nuestra propia pantalla, la de los cuadraditos. ¿Vos tenés abierto el documento, Alicia? Sí, lo tengo abierto, sí. Entonces te vas a la flechita, la tocas
y se te tiene que desplegar una ventanita. Toda tu pantalla, una ventana o una pestaña. Voy al documento, ¿verdad? No, vas a la flechita que está acá abajo. Del Meet. ¿Ves abajo, Alicia, donde hay una camarita, una doble C dentro de un rectángulo? Y al lado una manito, el icono que sigue, ¿lo ves? Es una flechita hacia arriba dentro de otro. Bueno, Sí, ahí sí. cliqueas, ahí cliqueas. Ahí ya abrí. Se te desplegó un menú, toda tu pantalla, o una ventana o una pestaña. ¿Lo estás viendo? Lamentablemente el menú no lo tengo acá, no lo estoy viendo. ¿Querés mandárselo a Claudia por WhatsApp y lo compartimos nosotros? ¿Tenés la presentación accesible? Me parece que va a ser mejor, ahora lo mando. Claudia, ¿te animás a presentarla vos? Sí. Sí, espero que sí. La verdad que nunca hice eso, Acá está, acá apareció el menú. Entonces, ¿qué pongo? ¿Una ventana? Poné una ventana o una pestaña. A ver qué te admite. Compartir una pestaña, dice. A ver. Pero no está aquí Y el una archivo. ventana. ¿Y toda tu pantalla? No, toda la pantalla no. Es ¿no? una ventana. Bueno. Una ventana, a ver. Una ventana. Ahí sí lo tengo. Ahora sí cliquea entonces. Bueno, parece que ahora sí. Vamos. Estamos. Ahora sí, ¿lo estarán viendo? Ahí está, ahora sí. Sí, ahí va. Perfecto. Bueno, a ver si puedo poner la pantalla completa, ¿no? Sí, ahí en la copita. Ahí va. No, la copita no. ¿No? No, es otro documento. Viste, cuando abrís el PowerPoint te aparecen varias iconitos abajo. Hay uno que aparece como si fuera una hoja completa. La hoja completa te admite hacerlo. La copita no. Al poner desde el principio, ¿no? Una clase para la No. Igual así se ve. Así se ve, Alicia. Pero lo tenés marcado, Alicia, marcaste bien la hojita. Bueno. ¿No se abrió? No, abajo, ¿Ves abajo? En el PowerPoint. En el PowerPoint no aparece nada de menú abajo. Bueno, si lo ven bien así, puedo irlo pasando desde acá. Sí, lo vemos. Bueno, lo vemos bien. Bueno, allá vamos entonces. Bueno, yo, como muchos de ustedes saben, soy bióloga y soy bióloga evolutiva, entonces siempre comienzo a pensar este tipo de problemas que involucran a la naturaleza desde la escala del tiempo profundo, de la historia de la evolución. Y entonces nos remitimos al árbol de la vida y nos pensamos como parte de ese árbol, donde la vida existe, la Tierra hace 4.000 millones de años desde su origen, y donde nosotros, bueno, generalmente apuntamos una serie de hitos que tienen que ver con una mirada un poco antropocéntrica sobre el origen de los animales, de los que más se nos parecen, los mamíferos, los primates, pero ya si vamos a nuestra especie, tenemos que tomar conciencia de que es una especie muy recientemente aparecida, muy joven, recién incorporada en la trama de la vida, y que depende de toda esa trama para su existencia. En otra escala también del tiempo histórico, pensamos en el origen de la agricultura para pensar en esta problemática, y así como nuestra especie tiene alrededor de 150.000 años de existencia, la agricultura es mucho más reciente en la historia humana y, digamos, se sitúa en distintas partes del mundo, su origen alrededor de 10 o 12.000 años, o sea, es un instante en el tiempo histórico y en el tiempo también más aún de la evolución. Y si vamos a pensar dónde se originan los cultivos que dan lugar a la alimentación de la que dependemos actualmente, vemos que distintos pueblos del mundo, a partir del origen del invento de la agricultura, fueron domesticando distintas especies silvestres que son las que dieron origen a nuestros alimentos. Ahí vemos en el mapa los centros de origen de la mayor parte de los alimentos más importantes que constituyen la base de nuestro sustento. Y todo esto se logró en esos 10.000 años escasos
a través de técnicas que tienen que ver con el mejoramiento convencional, el conocimiento de los pueblos campesinos, agricultores, donde iban seleccionando entre las plantas silvestres de la especie en cuestión los ejemplares que tenían las características más favorables para lo que se estaba buscando, la alimentación, el hecho de que germinaran y maduraran de manera uniforme, que las semillas fueran de mayor tamaño, que tuvieran mayor valor nutricional, y así con esos cruzamientos fueron obteniendo todas las variedades que existen actualmente. El caso del maíz es un caso muy emblemático, el caso de una planta silvestre, el teocinte o teocintl en náhuatl, que tenía espiguitas de no más de 2 centímetros, y a partir de esas técnicas de los pueblos agricultores de Mesoamérica se obtienen más de 60 variedades que existen actualmente, con distintas características nutricionales y también con distintos significados culturales y rituales. Y ellos cultivaban y siguen cultivando, porque vamos a decir que esto no es pasado, sino que es el presente en Mesoamérica, en unidades productivas pequeñas, familiares, donde se combinaban diversas especies, el maíz, la calabaza, el frijol, que ellos llamaban las 3 hermanas, junto también con hierbas aromáticas, con el chile, constituían unidades productivas pequeñas, muchas veces enclavadas en el medio de ecosistemas naturales, que proporcionaban una alimentación que es absolutamente completa y equilibrada. Eso es lo que llamamos agrobiodiversidad, y tiene que ver no solamente con cuestiones de técnicas de producción, sino que tienen una dimensión histórica, ecológica, genética y cultural. Y en toda América esto tiene un significado profundo y muy significativo. Esta manera de producir comienza a modificarse ya a fines del siglo XIX, y especialmente en lo que se llama la Revolución Verde entre los años 50 y los años 70, donde se apunta a una agricultura de tipo industrial que utiliza maquinarias, que utiliza muchos químicos, fertilizantes, biocidas de distinto tipo, maquinaria de gran escala. Y esa revolución verde lo que hace es generalizar el uso de algunas pocas variedades que tienen alto valor agronómico, significa alto valor comercial, y se desprende un poco el saber de los pueblos agricultores para pasar a centros de mejoramiento, que muchas veces son públicos, pero también son empresas privadas que van como fortaleciéndose en el mercado. Se incorpora entonces masivamente el uso de semillas híbridas y grandes cantidades de químicos, y aumenta el rendimiento en la producción. Esta revolución verde tiene otro hito mucho más reciente, que es el que se vincula con la biotecnología. La biotecnología, que comienza a desarrollarse en los años 70, ya en los años 80 comienza a aplicarse a plantas donde se insertan genes de otros organismos que tienen valor comercial. Estos organismos genéticamente modificados, que tienen genes de otras especies, son la base de una nueva agricultura, un nuevo paquete tecnológico, donde esos cultivos se obtienen a partir de variedades obtenidas por métodos tradicionales, es decir, que son patrimonio de los pueblos, pero al introducírseles genes con los caracteres buscados, terminan patentándose y apropiándose en manos de unos pocos. La mayoría de los caracteres introducidos son los que dan tolerancia a herbicidas, resistencia a plagas. Muy poco frecuente es que mejoren la calidad del cultivo, y actualmente también hay usos industriales de estos procedimientos para usar a los organismos como factorías biológicas, es decir, para la síntesis de productos químicos, el tratamiento, digamos, también de contaminantes, de fármacos, en fin. El discurso oficial de quienes promueven este tipo de tecnologías sugiere que hay una continuidad entre las técnicas convencionales y las técnicas actuales, y a todo se le llama biotecnología. Pero esto no es de ninguna manera
una afirmación legítima, porque hay diferencias muy profundas entre las prácticas convencionales de mejoramiento vegetal y especialmente las que introduce la ingeniería genética. La primera diferencia es que se rompen las barreras de aislamiento reproductivo. El aislamiento reproductivo es lo que hace en la evolución que una especie mantenga su identidad, que se origine de una manera particular, aislada de otras especies, con mecanismos de aislamiento reproductivo, y evolucione como un linaje independiente. Esto que lleva muchas veces miles o millones de años es, ahora vamos a ver cómo, violado por la biotecnología. Las técnicas convencionales, por ejemplo, lo del maíz que mencionábamos recién, las 62 variedades son interfértiles, es decir, pueden cruzarse entre sí y forman parte de una misma especie. Incluso pueden intercambiar genes con las plantas originales, las plantas silvestres, a partir de las cuales este alimento fue domesticado. Sin embargo, con las técnicas de ingeniería genética, lo que se hace es introducir genes que pertenecen a otra especie, incluso a otro reino, en el genoma de una planta que se desea manipular para obtener un mayor rendimiento económico. Con las herramientas de la biotecnología se puede cortar la cadena de ADN, hacer copias de fragmentos, introducirlos, pegarlos, cortarlos, pegarlos y crear también genes artificiales que se pueden introducir en organismos de cualquier especie, con métodos que muchas veces son muy imprecisos y muy drásticos. En el caso de la soja transgénica, por ejemplo, en Argentina, fue construida con una técnica que se llama biolística o pistola genética, la que se ve abajo en la diapositiva, donde lo que se hace es bombardear las células de la planta que se desea transformar con partículas metálicas que están empapadas del fragmento de ADN que se quiere introducir. Imagínense que esto es un procedimiento drástico, cruento y que crea en la mayor parte de los casos la rotura, la destrucción de las células. Pero en algunos casos donde ese gen se incorpora, no se sabe bien dónde ni en qué cantidad de copias, se logra obtener la transformación que se desea, por ejemplo, para introducir la resistencia a un herbicida. Con estos procedimientos lo que queda claro es que los mecanismos de aislamiento, que son los que dan la identidad de las especies, que son establecidos como resultado de un proceso evolutivo y que preservan la identidad de esa especie, son violados. La segunda diferencia es que las interacciones entre los genes son muy complejas y no responden a lo que se llama el dogma central de la biología molecular, es decir, que hay un flujo lineal de información desde el ADN al ARN y a las proteínas. El genoma, es decir, el conjunto de los genes, la información genética de cualquier especie, es un sistema integrado donde hay interacciones entre esos genes y a su vez interacciones de esos genes con el ambiente interno y el ambiente externo. Y el resultado de eso es extremadamente complejo y la alteración de esas secuencias sin duda trae consecuencias que muchas veces son impredecibles. Fíjense acá la complejidad que existe en la floración de una planta. Cada circulito representa un gen y hay interacciones que son positivas o negativas, que aumentan la producción de las sustancias, de las proteínas que producen otros genes, que la disminuyen, que la regulan. Y en toda esa trama complejísima, cualquier intervención sin duda puede producir alteraciones que son impredecibles. Entonces hay algo que llamamos la ecología de los genes, que significa que el genoma no es una suma de genes, entonces la introducción de un gen nuevo no se limita, las consecuencias de esa introducción no se limitan a la expresión de ese gen nuevo, sino que va a influir necesariamente en la expresión de otros genes. Y en ese sentido, la transgénesis puede funcionar del modo previsto o puede no funcionar. Generalmente no funciona, pero cuando funciona puede a su vez producir efectos inesperados, detectables o no detectables, de corto plazo o de mediano plazo o de largo plazo. Nuevas técnicas de ingeniería genética que se presentan como más precisas tienen las mismas incertidumbres.
la técnica de CRISPR o edición genética, las tijeras llamadas tijeras genéticas que permiten incorporar genes de manera más precisa, no están exentas de producir resultados impredecibles en cuanto a la introducción de este gen y su relación con el resto de los genes, con el ambiente interno del organismo y con el ambiente externo. Los llamados impulsores genéticos también son nuevas técnicas que lo que apuntan es a generar esterilidad en algunas especies que se consideran indeseables, pero el alcance de este tipo de intervenciones es impredecible tanto desde la perspectiva genética como desde la perspectiva ecológica. Y también la biología sintética, es decir, la creación de genomas mediante síntesis química y la introducción en organismos para generar sustancias de valor comercial. Los organismos así modificados o creados de alguna manera con este tipo de técnicas también seguramente pueden escapar y pueden producir impactos ecológicos y sanitarios impredecibles. Vamos ahora a hacer una panorámica, después de haber hablado de la historia de esta técnica, de estos nuevos paquetes tecnológicos, ¿qué pasó, digamos, con el cultivo de soja? Actualmente en Argentina, el 55% de la producción de cereales y oleaginosas es soja. Está destinada principalmente a la exportación. Allí hay algunas cifras sobre las cantidades y las proporciones que involucra este tipo de cultivo en lo que es el perfil de producción del agro argentino. Con este tipo de transformación, Argentina está liderando el mercado de aceite y de harina de soja, es el tercer productor mundial de poroto de soja y también el tercer productor mundial de transgénicos en general. ¿Cómo es que se instaló esta situación en Argentina? Bueno, la producción de soja tuvo un auge sostenido desde que fue introducida esta forma de soja transgénica hace 25 años, en el año 96, con un paquete tecnológico que involucra también la siembra directa y el uso de glifosato. Este tipo de paquete tecnológico se impuso rápidamente porque aumenta las ganancias inmediatas de los productores grandes, porque requiere menos mano de obra y menos gasto en combustible. Pero sin duda incrementa la dependencia en la compra de agroquímicos y de semillas, donde las únicas que ganan son las corporaciones que monopolizan la venta de estos productos. En lo inmediato, la soja fue avanzando sobre otros cultivos, otras actividades agropecuarias y sobre ecosistemas naturales. La producción sojera, como ven, en Argentina se incrementó desde el año 96 exponencialmente, tanto en el área sembrada como en la cantidad de toneladas de semillas que se produjo. Y ven que actualmente es la soja, a pesar de que hay otros cultivos transgénicos muy extendidos, la reina de este modelo, ¿verdad? Es por mucho el cultivo que más se ha extendido. También el maíz y el algodón, pero la soja sin duda mucho más. En base a estos avances, muchas cosas se transformaron, la reducción en la producción de otros cultivos, sobre cultivos tradicionales como batata, caña de azúcar, frutales, sobre otras explotaciones agropecuarias, la ganadería, la actividad tambera, las huertas, y también, por supuesto, avanzó sobre los ecosistemas naturales a partir de la expansión de la frontera agropecuaria. Hay transformaciones sociales sumamente importantes donde desaparecen los pequeños establecimientos y los medianos, muchas unidades productivas. Esto no está censado, esto es muy antiguo, estos datos, porque no ha habido censos ni relevamientos sobre estas transformaciones en los últimos 10 años. La unidad productiva, que ya era muy grande en Argentina, se duplica en cuanto a su extensión, porque este modelo es para grandes extensiones, no es ni para pequeños ni para medianos. Muchos pequeños y medianos abandonan sus tierras y las alquilan a grandes productores, y así también suben notablemente los precios de los alquileres, pero sobre todo lo que ocurre es que se pierden fuentes de trabajo, los trabajadores del agro son excluidos, los pueblos agrícolas se van vaciando, van desapareciendo, ya que este es un modelo de agricultura sin agricultores.
500 hectáreas de soja requieren un solo trabajador rural. Y este modelo, que se inicia en Argentina, se expande hacia todos los países limítrofes, y principalmente a Brasil, a partir de un proyecto que evidentemente tiene que ver con los intereses de las corporaciones, que ya en el año 2003 hablaban de la República Unida de la Soja, abarcando todos estos países, y bueno, luego fue aún mucho más grande la República Unida de la Soja. La concentración de la tierra y de la riqueza también es una característica de este modelo productivo, donde una pequeña proporción de los productores de soja, un 4 o 5%, manejan más de la mitad de todo lo que es la superficie de cultivo. Ahora, esta forma de producir, que aquí se presenta como la única, como la forma que nos impone el progreso, la modernidad, etcétera, en realidad no está presente en todos los países, sino que hay unas posturas bastante diferentes en distintas regiones del planeta. Vamos a ver un poquito eso. Desde la introducción hace 25 años, la superficie sí aumentó enormemente en los países que adoptaron este modelo, pasando de 1,7 a 190 millones en el año pasado. Se emplea en 26 países, de los cuales 7 son países centrales o industrializados y 19 periféricos. Los 4 países que más, o 5, que más cultivos transgénicos han introducido son Estados Unidos, Brasil, Argentina en tercer lugar, Canadá y la India, que entre todos reúnen el 91% de la superficie cultivada con transgénicos. En Argentina, que representa el 13% de la producción mundial, el área es de 24 millones de hectáreas, mientras en Europa, por ejemplo, en su conjunto, solamente hay transgénicos en 136.000 hectáreas, en algunos pocos países que admiten el cultivo de transgénicos en pequeñas parcelas. El área global de cultivos de transgénicos, acá vemos donde la parte gris representa Argentina con un 13%. Los otros dos monstruos transgénicos son Estados Unidos y Brasil. Ahora, ¿qué estamos cultivando? ¿Qué se cultiva en esos países? Bueno, como ven, lo verde es soja, principalmente es soja. Y este es un argumento interesante para ver cómo discutir esta cuestión de que los cultivos transgénicos están paliando el hambre en el mundo. Por empezar, sabemos que el hambre en el mundo se ha incrementado y no se ha reducido en estos años, pero además lo que se produce principalmente es soja, que termina siendo el alimento del ganado, tanto en Europa como en China. Por otra parte del mundo, 21 países de los 28 de la Unión Europea prohíben el cultivo de transgénicos. Hay una lista de cuáles son esos países y además hay prohibiciones en Japón, India, Tailandia, Australia, Nueva Zelanda y Rusia. Esto también tenerlo presente porque evidentemente hay otras políticas con respecto a esto en otras partes del mundo, esto que se presenta como el único modelo, ¿verdad? El avance en Argentina ha sido exponencial y acá vemos en estas barras cómo un cultivo como por ejemplo la soja, que son las barras verdes, o el maíz, que son las barras naranjas, o el algodón, que son las azules, una vez que comienza a cultivarse en su variante transgénica, desaparece prácticamente las variantes no transgénicas. Se termina cultivando un 100% de transgénicos en estos cultivos que se han introducido y que muy rápidamente alcanzan a saturar en el 100% de transgénicos. La soja en particular, aquí vemos el mapa de la soja, avanzó sobre ecosistemas naturales de todo tipo, sobre el monte chaqueño, sobre las yungas en Salta, sobre los bosques en Córdoba, y con daños colaterales gravísimos a los bienes comunes de la naturaleza, principalmente la cuestión de la deforestación, donde Argentina tiene una tasa muy por encima de la media mundial, el deterioro del suelo,
ya que este cultivo es muy eficiente para extraer nutrientes y además, en general, los productores no reponen mediante fertilizantes, algunos no son reponibles mediante fertilizantes, pero los productores en lo posible se lo ahorran y entonces estas tierras, que además muchas veces son rentadas, se van vaciando, se van deteriorando hasta volverse suelos estériles. Todo esto combinado con el incremento exponencial en el uso de agrotóxicos, que actualmente alcanza los 525 millones de litros. Acá vemos cómo aumentaron en los últimos años hasta llegar a una cifra exorbitante, donde además la cantidad de litros de agrotóxicos por habitante es la más alta del mundo. Y especialmente en la población directamente expuesta, que está en la zona de cultivo, hasta 24 litros por habitante corresponden con respecto a las aplicaciones. El uso de glifosato en particular, que era el químico estrella del modelo, ha producido la proliferación de muchas malezas resistentes, y frente a ese daño que quienes impulsaban este modelo afirmaban que no iba a ocurrir, por supuesto tenía que ocurrir, ocurrió, y la solución parece ser el uso de otros agrotóxicos, de otros herbicidas aún más dañinos, más peligrosos que el glifosato, como el glufosinato de amonio, el 2,4-D, la atracina, el endosulfán, y actualmente hay cultivos resistentes a 3 o 4 herbicidas que se usan en forma de cóctel para controlar las malezas. En Argentina se han aprobado 62 organismos genéticamente modificados hasta la fecha, desde que se aprobaron en el 96 la soja, rápidamente se comenzaron a aprobar maíces, algodón, y también tenemos papa transgénica. Voy a hacer un comentario, digamos, puntual con respecto a eso. Cuando veíamos el mapita de los centros de origen de los cultivos, nosotros en el norte tenemos una zona de origen de la papa, junto con el sur de Perú y Bolivia, y en estas zonas de origen, en el mundo hay un consenso de que no se deben introducir organismos transgénicos que pertenezcan a esas especies, porque podrían contaminar las plantas silvestres de origen, que son un reservorio de variabilidad frente a plagas o a crisis alimentarias que puedan ocurrir. Bueno, aquí tenemos justamente 2 papas transgénicas en un país que tiene una zona que es centro de origen. O sea, realmente somos únicos en el mundo en varias cosas. Y también ahora tenemos la exclusividad de tener aprobado un trigo transgénico, tolerante a la sequía y tolerante al herbicida glufosinato de amonio, más tóxico aún que el glifosato. En ningún país del mundo, en ninguno, se ha aprobado un trigo transgénico. No solamente por una cuestión de cuidar la salud de la población, que en muchos casos no es tenido en cuenta, pero sí por la preocupación de no perder mercados, ya que en buena parte del mundo no se aceptaría un trigo transgénico para la alimentación de la población. Aquí lo tenemos aprobado y se está esperando la aprobación de Brasil para lanzarlo. Otra muestra tremenda de la falta de soberanía en las decisiones que se están tomando. Bueno, en cuanto a los impactos para la salud de este modelo, veíamos recién algunos de los impactos ambientales. La salud está en riesgo, tanto en las intoxicaciones crónicas como en las agudas, que, digamos, involucran una serie de afecciones que las poblaciones fumigadas muy bien conocen, y también, por supuesto, son peligrosos para peces, abejas, organismos del suelo y acuáticos. La zona de las fumigaciones en Argentina está aquí marcada en rojo, coincide, por supuesto, con la zona de cultivo de soja y los otros cultivos transgénicos, y el Estado poco o nada ha hecho con respecto al monitoreo de los impactos en la salud que producen este tipo de tóxicos en el ambiente. Sí, por supuesto, los compañeros del Instituto de Salud Socioambiental de Rosario han hecho muchos campamentos sanitarios que fueron revelando algunos de estos daños.
sobre 161.000 habitantes relevados, se tienen encuestas de más de 100.000, y se observa que las patologías crónicas se encuentran en alta frecuencia, patologías como la hipertensión, el hipertiroidismo, el asma, la rinitis, también el incremento a través del tiempo, donde este modelo se expande, de los nacimientos prematuros. Y por cierto, la tasa de cáncer se ve prácticamente duplicada respecto a la media nacional. Acá en el año 2012 ellos lo hacen para los habitantes que tenían relevados hasta ese entonces. Prácticamente es el doble. También a través del tiempo, porque ellos han interrogado sobre lo que ocurrió con los habitantes de cada uno de esos pueblos en los últimos 15 o 20 años, y lo que se ve es que esos casos medidos por trienio se van incrementando también conforme el modelo se instala y se expande. Y por supuesto mucha literatura científica sobre el impacto del glifosato en la salud respecto a tumores, al autismo, y el trabajo de Andrés Carrasco con respecto a la aparición de malformaciones que él observó, digamos, en las poblaciones fumigadas y que luego reprodujo en su modelo de desarrollo de embriones de anfibio, donde se observan prácticamente las mismas malformaciones que se habían observado en bebés de poblaciones expuestas a glifosato. Y entonces la denuncia de Andrés en el año 2009, donde él decide dar a conocer sus resultados a las poblaciones que estaban en ese momento afectadas, en particular a las madres del barrio Ituzaingó, y darla a conocer también a la sociedad toda a través de un diario, del diario Página 12, en lugar de esperar que el sistema, digamos, de legitimación de la ciencia permitiera dar a conocer esto en una revista especializada a partir de un artículo en inglés. Él tomó ahí una decisión ética donde consideró que era mucho más significativo y relevante informar rápidamente a la población de eso que él estaba observando, que era tan significativo, que esperar la lógica de la legitimación del sistema científico. Y en ese sentido, bueno, exponerse muy conscientemente a todos los ataques que luego vinieron, que fueron en realidad más de los pensados, ¿no es cierto? Ahí el ministerio desautorizó los resultados, declaró que no estaban avalados por el CONICET, formaron una comisión del Ministerio de Salud para evaluar esto, que nunca se expidió, pero sí una comisión de CONICET de especialistas que evaluó el caso del glifosato y produjo un informe en el que citaron numerosas veces el trabajo de un investigador de Monsanto y no mencionaron el trabajo de Andrés Carrasco. Y este informe nunca fue publicado, justamente lo que se le criticaba a él, que no había publicado previamente en una revista científica. Bueno, este informe jamás fue publicado en una revista científica. En cambio, el trabajo de Andrés sí, un año después, fue publicado en una revista científica de primer nivel, a pesar de lo cual la campaña de desprestigio, el hostigamiento, la desestimación de los resultados nunca se detuvo. Bueno, en el año 2015, un año después del fallecimiento de Andrés, la OMS confirmó que el glifosato podría provocar cáncer en humanos. También se recategorizan algunos otros pesticidas, pero todo ello no impactó en la reglamentación local. No solo no tuvo la prensa que merecía, sino que tampoco no movió el amperímetro en absoluto en lo que era la regulación a nivel nacional. Y aquí la frase de Andrés, que muchos han retomado, la valentía de él, donde afirmaba que no existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud. Esto es lo que a él lo llevó a dar a conocer de esta manera sus resultados, y no solamente eso, sino que frente al hostigamiento, él siguió dando charlas y acercándose a todo movimiento social, a toda escuela, universidad, asamblea barrial, en que se lo convocara para dar a conocer sus ideas.
Y él decía, obviamente, que el problema no se limitaba al glifosato, sino que se trata de, el problema es el modelo, ¿no? La producción de commodities mediante agricultura transgénica. ¿Por qué daña los bienes comunes de la naturaleza? Y él decía, esto es un ecocidio, daña la salud de la población, es genocida, pone en riesgo la soberanía alimentaria, amenaza la seguridad alimentaria, profundiza la inequidad, promueve la exclusión y además esta agrobiotecnología encarna las tendencias hegemónicas de la tecnociencia de mercado. Él contraponía lo que llamaba la ciencia digna, ¿sí? La ciencia de cara a la sociedad, al servicio de los pueblos, con esta tecnociencia de mercado que apunta a la privatización del conocimiento, a la apropiación de los bienes comunes de la naturaleza, al despojo y la destrucción de los territorios, la concentración de poder y el deterioro de la salud colectiva. Y en ese sentido, él se sumó a muchas de estas movilizaciones e iniciativas populares en los territorios que apuntaban y siguen apuntando y cada vez más a las resistencias a este modelo y a la creación de alternativas como la agroecología. La autogestión de las comunidades de su propia salud a partir de la epidemiología popular, la resistencia en los territorios para lograr marcos legales y regulatorios que detengan el daño que están haciendo las fumigaciones, como el caso también de las maestras por la vida, que han puesto el cuerpo y lo siguen poniendo para frenar el daño que estas cosas están haciendo en las generaciones más jóvenes, en los niños. Y cierro aquí mostrando algunos de los dibujos que esas maestras recogieron y compartieron sobre cómo los niños perciben este presente y cómo son ellos con su sensibilidad quienes son las principales víctimas de esta situación, de este modelo, y también apostamos a que sean ellos la generación capaz de transformar, de generar un mundo posible, un mundo mejor. Bueno, gracias por eso, por escucharme, y ahora pasamos a escucharlos a ustedes. Gracias. ¿Verdad que claro, contundente, bueno, preciso, emocionante, porque no deja de dejarnos así en una situación de consternación cada vez que escuchamos estas afirmaciones con tanta claridad? Muchas gracias, Alicia. Y bueno, por supuesto, estamos habilitando el espacio para que hagan sus aportes, consideraciones, preguntas. Bueno, acá los compañeros están expresándose en el chat y agradeciendo, ¿no? Impecable, muchas gracias. Gracias, Alicia querida. Bueno, todos comentarios realmente Ahí María Sormani ya levanta la mano. A ver, María Sormani. Ay, bueno, fue así como directamente al hueso, Alicia, me impactó primero el resumen que hiciste desde que nace la Tierra, se origina la Tierra hasta ahora. Realmente me impactó tu exposición. Cada vez que escucho algo así, por supuesto que me preocupo más por el futuro. O sea, me encanta saber de este tema, pero sinceramente me genera muchísima angustia. No sé, pena, amargura, no sé. Da la sensación de que estamos así como tan indefensos los pueblos ante las corporaciones, como que a las corporaciones no les interesa la democracia. Pienso en la gente que se juega, que milita, que pone el cuerpo todos los días, y estas grandes corporaciones te pasan por encima. Como, bueno, igualmente, por supuesto que tenemos esperanzas en los movimientos sociales, pero la verdad que tu exposición fue así tan contundente que maravillosa, ¿no? Maravillosa. No sé cómo hiciste esta síntesis tan genial. Y nada, te quería agradecer, sinceramente, muy buena, aunque me voy cada vez más preocupada de estas charlas de la caliza.
No, pensando en que tenemos que luchar fuertemente, fuertemente, y que tomemos conciencia, porque digamos, esto se sabe, lo que pasa que como, no sé por dónde empezar la lucha, digamos. La lucha ya empezó hace rato. No, ya sé, me refiero a que cada uno desde nuestro lugar, sinceramente es como que esto te interpela y no queda más que seguir luchando, pero qué panorama que tenemos, ¿no? Los seres humanos. Bueno, y en algunos países la problemática se acentúa enormemente. Yo no puedo dejar de pensar que Argentina ha sido la cabeza de playa bueno, justamente, para que ingresaran un montón de productos y prácticas, no solo a nuestro país, sino a todo el territorio de la Via Yala, ¿no? Y cómo ha sido determinante esto que vos contabas recién respecto a los cultivos transgénicos y a cómo han ido invadiendo zonas de origen de cultivos que son milenarias, y cómo hacer para preservar. Pensar que Abya Yala, por ejemplo, el maíz y la papa fueron los que salvaron del hambre a este continente, y cómo hoy estos cultivos están invadiendo estas zonas de origen, ¿no? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, contribución, pregunta, dudas? Fede. Sí, yo más que nada en función de la brillante exposición de la compañera Alicia, más que nada eran algunos datos que más de características anecdóticas, pero por ejemplo el mapa ese de la República, de la República Sojera, ese que está integrado por Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, eso salía como propaganda en el suplemento del Clarín Rural, en los años 90. Después, cuando fue toda la crisis del 2001, se implementó un programa que se llamaba Soja Solidaria, que lo promovía Presid, y que consistía en el reemplazo de la proteína de carne por la proteína de soja en los comedores populares. Es decir, ya introducían el tema de un alimento berreta para, contemplando esto entre comillas, una población que ese régimen la consideraba berreta. ¿Me explico? Entonces, ese entramado que comienza ahí en los 90, en el 96, cuando se introduce, hoy vemos esa profundización, eso que aparecía como algo milagroso, estaba muy bien el planteo que se hacía, que era pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, en ese contexto que decían de las luchas, sí, en ese momento cuando aparece la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la Universidad de La Plata en el año 2003, viene justamente a dar respuestas a ese programa de soja solidaria que se implementaba en el conurbano bonaerense. Y bueno, desde ahí combinado con la experiencia de la compañera Quita, que para todos los amigos de la Cátedra Libre Quita, que es nada más ni nada menos que Miriam Gorban, con ese tipo de experiencia y nutriendo, nos fuimos organizando el movimiento Paren de Fumigar, las asambleas barriales y la asamblea misma de Ituzaingó, que fue emblemática, lo que fue la asamblea de Malvinas en Córdoba, que frenó la instalación de Monsanto. O sea, hay un conjunto de experiencias que se fueron dando y que en ese sentido lo que nos plantea estos espacios y estos reencuentros es la de organizarnos ahora para estos problemas que tenemos enfrente, el trigo,
la granja porcina, etcétera, pero siempre con el norte, o mejor dicho, con el sur, en la soberanía alimentaria. Gracias, Fede. La compañera Anaí Huelgos tiene levantada la mano. Anaí. Sí, pensé que la había bajado. No prendo la camarita porque si no tengo mal inestable la conectividad. Bueno, sí, excelente lo que nos compartió Alicia, muchas gracias. Desesperaciones. Y lo digo desde, nosotros estamos en Centenario, provincia de Neuquén, y en Didáctica de las Ciencias Sociales, como problema, tomamos la vulneración del ambiente en contexto de crisis civilizatoria y tomamos varios extractivismos en el país, y entre ellos la soja transgénica, el fracking acá, la megaminería, las granjas industriales, o sea, construimos contenido relevante a ser enseñado a partir de los problemas sociales y a partir de esto que consideramos que es importantísimo, que hay que construir conciencia ambiental, histórica, pero sobre todo política, y en ese sentido pienso que es importante la tarea docente, pero que hay que hacer mucho más que eso, y me preguntaba si hay algunas experiencias, algunas esperanzadoras dentro en el marco nacional, incluso en los países, qué sé yo, en Paraguay, o en otros países limítrofes, o en nuestro país o en alguna provincia. Me da la sensación que Buenos Aires ha tenido como una impronta un poco diferente, ¿no? Con esta nueva gobernación, que hay algunas colisiones, en esto hay como proyectos algo diferentes con respecto a la postura que se está tomando a nivel nacional. O sea, ¿qué información tenemos? Digo, para ver algo esperanzador, ¿no? En este contexto, si es que lo hubiera. Y después pienso, qué interesante sería pensar en un movimiento nacional, una movilización nacional para el año que viene, donde podamos confluir desde las calizas de ustedes y desde otras organizaciones y movimientos en un encuentro nacional. Digo, o sea, la lucha es política, no queda otra. Estoy pensando porque lo trabajo, pero además cada vez que escucho más desesperada me siento. Bueno, esto, de qué se puede hacer más allá de la escuela. Por supuesto que no tiene que existir esta frontera entre la escuela y la sociedad, de hecho por eso son los problemas, pero ¿qué lucha social política nos podemos dar para encontrarnos en forma nacional, todos los movimientos, y hacer como un encuentro, pero además solicitando la presencia de quienes ocupan cargos políticos, de este gobierno que administra el Estado, y de los distintos partidos políticos? Bueno, eso pensaba. Bueno, no sé si la pregunta va para Alicia o va para las cátedras. Me parece que, bueno, sería interesante escuchar varias perspectivas. La pregunta o la inquietud, ¿no? De Anaí, que es la de muchos y muchas compañeros y compañeras. No sé, Alicia, ¿querés dar tu opinión? Después podemos... Bueno, algunas cositas sobre lo que se estuvo comentando hasta ahora, el comentario de la preocupación de María o la preocupación recién de Anaí. Sin duda todo esto nos preocupa, nos angustia, y es algo en lo que estamos necesariamente inmersos, ¿no? Ya sea en nuestras comunidades o ya sea en nuestros roles docentes o desde las organizaciones sociales.
De hecho, yo creo que la lucha ya empezó hace mucho y que hay una resistencia dispersa todavía, desarticulada, pero muy efectiva en muchos casos, en lugares puntuales. El caso de Malvinas Argentinas, que recién traía el compañero, es muy significativo, ¿verdad? Una pequeña comunidad que se opone, digamos, a la instalación de esa planta y que lo sostiene durante casi 3 años y que triunfa en ese propósito, ¿no? Y se torna como un hito, como un modelo para que podamos percibir, sentir que si bien la lucha es desigual, tenemos posibilidades de poner un freno y de imponer nuestro criterio en muchos casos, ¿verdad? Yo creo que ahí también, digamos, eso se suma a muchas otras luchas puntuales, la lucha, por ejemplo, en Esquel o en Famatina, que lograron frenar la minería, la lucha más reciente en Mendoza, donde se frenó esa iniciativa de volver ahí atrás con una ley que protegía el ambiente. En fin, yo creo que hay muchos ejemplos. Tienen poca prensa, eso también es cierto, los tenemos subvalorados porque no ocupan el lugar que debieran ocupar en los medios, ¿verdad? Entonces, creo que también por el lado de la positiva, de la alternativa, de la agroecología, es algo que está creciendo notablemente, con todas las dificultades del caso y con políticas públicas que son muy débiles y contradictorias, pero la cantidad de productores que se van convirtiendo a la agroecología, cómo va creciendo la RENAMA, la Red Nacional de Municipios Agroecológicos, la propia historia de las cátedras de soberanía alimentaria muestra que hay redes y crecimiento de las alternativas y del pensamiento crítico. Entonces está la lucha en los territorios, está la lucha en las instituciones, está la lucha en la educación también, ¿verdad? Porque ahí también nos estamos jugando mucho el futuro. No es de resultado inmediato, pero sí es una apuesta muy fuerte que hay que hacer, de imponer estos temas en la educación, de llevarlos al aula, de promover además el diálogo entre las instituciones educativas de nivel primario y secundario y las comunidades donde están inmersas, y esas instituciones muchas veces son vanguardia en la resistencia. Pueden convocar a padres, a vecinos y poner al día problemáticas que son compartidas y liderarlas desde ahí. Así que yo sí sé que es aplastante el panorama que yo compartí. Quizás no le puse tanto énfasis a lo que me parece que es donde nosotros tenemos que poner toda la energía, ¿no? Que es en esa resistencia y en la articulación de esas pequeñas resistencias, que en el momento en que vaya creciendo esa articulación, yo creo que todo se va a tornar mucho más efectivo. Sí, ¿querés, Claudia o Meli, hacer alguna contribución desde la Cátedra Libre? Si quieren, algún comentario respecto al lugar de las cátedras libres en este sentido. No, sí, quiero. Lo que pasa es que pensaba seguir cosechando comentarios para enriquecer el mío. Pero ya que me llaman al ruedo, acá estoy. Por un lado, quería sumarme a esta visión que tiene Alicia Mazzarini respecto a que efectivamente en la Argentina hay muchísimos ejemplos de luchas exitosas, entre comillas, ¿no? Porque ¿dónde estaría el éxito? El éxito consiste en enfrentar, digamos, en impedir el avance, la ampliación o la profundización de ciertas tragedias, y en ese sentido para nosotros son grandes victorias con solamente lograr eso, ¿no? Yo siempre me pregunto qué habría sido de la Argentina y de su pueblo y de su realidad de no haber existido toda esta resistencia, ¿no? En todo caso, lo que creo que sí nos falta es aquello que en Cuba está tan claro, ¿no? La unión. En la unión de la lucha está el éxito. Y quizás ahí haya un espacio para la reflexión o para la organización de ese encuentro de todas las luchas en una sola lucha, ¿no? Y la lucha en todo caso es la lucha por la salud del ambiente, ¿no? La lucha por esa única salud que existe a partir justamente del encuentro de las saludes
entre comillas, del ambiente, de los animales y de los vegetales y de los seres humanos. Ahí también hay otra clave. Por lo tanto, yo también veo, a pesar de todos los pesares, a pesar de este panorama que es necesario explicitar, y porque me identifico mucho con Alicia, porque durante muchísimos años mis charlas llevaban ese mismo guión, Alicia. Me sentí tan identificada con tu charla, porque parecemos hermanas gemelitas. Y uno cuando terminaba la charla quedaba así como, bueno, y ahora dije todas las malas noticias juntas. Y sí, son todas malas noticias, pero de todas maneras, por ahí lo primero que hay que hacer es asumir esas malas noticias para sumarse a la lucha que ya hace rato que estamos llevando adelante para lograr todo aquello que pretendemos. Pero yo además quería hacer un comentario y prestar aquí una alerta sobre una de las placas de Alicia, que en algún momento, Alicia, más temprano que tarde, habrá que tratar de tomar estos temas y por ahí hacer que la opinión pública se los apropie. Y es cuando vos hablas de la biotecnología y nombrás, como al pasar, la biología sintética, la edición génica, y bueno, y antes que eso, la transgénesis, ¿no? Yo veo, y en ese sentido comparto este comentario para ver inclusive qué opina Alicia, pero veo que esta pandemia, Alicia, vos estás en la UXNAL, y la UXNAL ha hecho un pronunciamiento muy importante de varias páginas, que si no lo tienen, a los que están en este momento, en este encuentro, con gusto se lo podemos compartir. Está en un PDF fácilmente enviable, pero la UXNAL llamaba mucho la atención respecto a la tecnología que se utilizó en la elaboración de las vacunas que fueron utilizadas en el marco de esta pandemia. Y digo, en esta pandemia, en el marco de esta pandemia, han logrado alguna licencia social estas técnicas de la biotecnología, que son, como vos bien decís, altamente peligrosas, pero muy peligrosas, y que hasta el inicio de la pandemia permanecieron semiocultas a la opinión pública, y la verdad que eran pocos los actores sociales que venían mostrando o tratando de discutir al respecto. En ese sentido, Alicia Ribeiro del grupo ETC, bueno, todo el grupo ETC, que para mí es una fuente de referencia a la hora de hablar de estas cuestiones. Nosotras en mi cátedra de Medicina, Manejo y Conservación de Fauna, hace más de 5 años que venimos hablando de estas biotecnologías, porque no se conocen en las universidades, por lo menos no en nuestra carrera, resultamos que éramos, no es por hacer autorreferencia, pero lo digo además absolutamente preocupada. Éramos el único lugar en la carrera de medicina veterinaria donde se hablaba de edición génica o de biología sintética que no se conocía. Nadie habla de estos temas en las universidades públicas. Y sin embargo, sin prisa pero sin pausa, han avanzado de una manera impresionante al punto de lograr, insisto en esto, una cierta licencia social. Y no hubo en ningún momento el debido debate social y científico al respecto que pudiera prestar esta alarma para la configuración o para la vigencia plena del principio precautorio, ¿no? En tanto no se pueda demostrar fehacientemente todos estos daños que vos dijiste, Alicia, son impredecibles en el mediano y en el largo plazo, no debiéramos haber utilizado estas técnicas, mucho menos para la elaboración de estas vacunas, ¿no? Esto que parece un gran mito decirlo, que le cuesta mucho dolor a la gente, parece antipático, lo que fuese es la verdad de la milanesa, y no de soja. La verdad de la milanesa es que estas tecnologías están logrando la licencia social que necesitan para ampliarse y profundizarse. Atenti a eso, queridos amigos y amigues. Bueno, Alicia, ¿vos qué opinás de todo esto que acabo de decir? Sobre las vacunas. Bueno, no solamente sobre las vacunas, ¿no? Sino sobre Sí, estoy de acuerdo con todo el enfoque que le estás dando a tu intervención, y sí, bueno, me alegro que estemos en sintonía, y quiere decir que hay algo en la realidad y en la utopía que compartimos que nos está traccionando en la misma dirección, ¿no? Y sí, evidentemente hay muchos temas que se van imponiendo de hecho, y especialmente en los países periféricos como el nuestro,
donde los sistemas regulatorios son vulnerables o inexistentes en muchos casos, y las corporaciones tienen, digamos, políticas muy agresivas para ingresar en el mercado, y bueno, y los gobiernos muchas veces son cómplices o simplemente inoperantes con respecto a estas cosas, y no hay un debate social. Además hay una especie de euforia con respecto a la tecnología, a la ciencia y a la tecnología, asumiendo que siempre son progresivas, que siempre van a contribuir al bien común, y es por eso que, bueno, desde la educación es muy importante problematizar esta imagen de la ciencia, mostrarla tal como es, ¿no? Como una actividad humana atravesada por conflictos de intereses, por conflictos económicos, para contribuir a que la población se pueda parar frente a estos temas con un pensamiento crítico. Pero eso no está ocurriendo y los medios, por supuesto, no contribuyen en absoluto a eso, ¿no? Todo el tema transgénico fue también impuesto sin ningún tipo de debate social y también, digamos, las críticas que podíamos hacer desde un sector muy minoritario de la academia siempre eran desestimadas, desacreditadas, arrinconadas, en fin, era muy difícil disentir, ¿no? Muy difícil sostener el disenso. Nos arriesgábamos siempre a ser descalificados. Lo mismo ha ocurrido con el tema de las vacunas. Cualquier reflexión crítica sobre estas tecnologías que vos mencionás, enseguida nos ponía del lado de los antivacunas, ¿no? Como si todo pudiera resolverse con este tipo de contradicciones o de controversias del estilo grieta, ¿no? Y realmente había mucho que pensar y mucho que discutir con respecto a las diversas vacunas, ¿no? Porque se está repitiendo y se sigue repitiendo desde que empezaron a circular el mantra de todas las vacunas son buenas, todas las vacunas son seguras. Todos los especialistas que tienen espacio en los medios repiten este mantra. Y realmente esto es una falacia, porque no son todas iguales las vacunas, involucran distintos tipos de riesgos. Todas son riesgosas porque han sido desarrolladas en un tiempo extremadamente breve, ¿verdad? Y no hemos tenido tiempo de probar sus impactos a mediano o a largo plazo. Eso es del sentido común, todos debiéramos saberlo. Ahora, si se asume que de todas maneras son necesarias, habría que evaluar cuáles son las menos inseguras, ¿verdad? Y las menos inseguras son sin duda aquellas que están elaboradas con plataformas tecnológicas conocidas, con las que ya se han ido elaborando vacunas a lo largo de los años. Y es cierto lo que vos decís, que yo creo que las corporaciones farmacéuticas aprovecharon esta coyuntura para legitimar e imponer en el mercado unas tecnologías que estaban siendo bastante controvertidas, cuestionadas y no puestas a prueba en ninguna vacuna. Así que, bueno, estamos en un escenario donde esto ya se impuso y tal vez habría que bregar porque se monitoreen realmente sus impactos, porque eso es lo otro que ocurre, que después los impactos de mediano y de largo plazo no se monitorean y entonces se dice, por ejemplo, ahora hace 25 años que estamos comiendo transgénicos y no nos pasa nada en la salud, así que ya está probado que son seguros. Sin embargo, no se ha hecho ningún tipo de estudio epidemiológico poblacional para poner a prueba esto, ¿verdad? Entonces, bueno, con las vacunas un poco lo que nos queda es eso, de lograr que se monitoreen esos impactos, ¿no? Perdón, yo como ciudadana también me gustaría agregarles el tema de la falta de información que se brinda con respecto a los cambios a veces en los alimentos, inclusive ahora esa ley de etiquetas que tiene que ver con el azar, con cuánto sodio tiene un alimento y todo eso, que se está imponiendo recién ahora. A mí me falta un montón saber sobre los alimentos y todo eso. Inclusive eso de las vacunas que nos pusimos, que fuimos vacunados este año, la mayoría de la población, no contábamos con información sobre lo que nos íbamos a aplicar tampoco. No hubo como una campaña de decir, bueno, informo que esta vacuna tiene tal componente o se digamos, está conteniendo este elemento, y entonces es como que todos tenían miedo de vacunarse y estos antivacunas supuestamente estaban en esa generalización de decir, bueno, ¿qué me van a poner? O como una especie de paranoia también, social. Entonces, a lo que me refiero es la falta de comunicación que hay socialmente cuando se trata de
de ciertos aspectos, ¿no? De que uno vive en el día a día, pero sin saber demasiadas cosas. Y no puede saberlo todo. No, de todas maneras yo no quería correr el eje de la charla, porque estamos hablando de la soja, pero bueno, como es todo parte del mismo paquete tecnológico, digámoslo con todas las palabras, esto no ni excede ni es no tiene absoluta relación, ¿no? Con esta cuestión. Y respecto a lo que dice Natalia, que no hay lo suficiente información, bueno, no es casualidad, digamos. Lo mismo pasa y con estas técnicas de la biotecnología que tampoco tienen o no se comunican de la manera que uno pretendería, y hay que estar hurgando y buscando, y bueno, eso queda en la habilidad de cada uno de nosotros de buscar las fuentes de información que son realmente las que tendríamos que escuchar. O sea, no es lo mismo escuchar a un epidemiólogo crítico como el amigo que no me sale el nombre ahora, pero quizás Meli Gay me ayuda con el nombre, de este epidemiólogo crítico, o algún otro u otra que lo conozca. Jaime Brey. Claro, Jaime Breil. No es lo mismo escuchar a Jaime Breil que escuchar a no sé quién que ocupa las pantallas, además de los medios hegemónicos todo el tiempo, ¿no? Es un pequeño esfuerzo, pero como ciudadanos y ciudadanas tenemos que hacerlo, porque no se puede esperar del poder hegemónico que nos vengan a desburrar o a esclarecer. Ese es un trabajo realmente que nos corresponde a todos y cada uno de nosotros mismos, y de acuerdo a con quién nos asociamos mientras vamos por la vida. Es una cuestión de un laburo también propio importante, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo que además hay todo un operativo y una operación para que nos cueste bastante encontrarnos con esos referentes, con esas citas referenciales que son realmente las que necesitamos, ¿no? Por otra parte. Y a veces también coincido en que, bueno, es muy importante no esperar que las cosas no lluevan. Hay cuestiones que tienen que ver con poder entender que como ciudadanos y ciudadanas tenemos una responsabilidad que Claro. es justamente continuar indagando, preguntándonos, profundizándonos en la investigación, pero también es cierto que, bueno, a veces quizás estas cosas están más disponibles para los sectores que estamos más conectados, que trabajamos en los ámbitos académicos, que tenemos otras posibilidades y otro acceso a materiales que puedan ilustrar estas cuestiones, que evidentemente siempre hay sectores que están excluidos de esto y postergados, y que, bueno, en todo caso, me parece que también es responsabilidad de todos empezar a ver cómo hacemos para compartir y socializar otras experiencias. Pero quería decir que en este sentido, y esto a partir de lo que planteaban ahí antes, bueno, hay encuentros nacionales, no solamente de las cátedras libres de soberanía alimentaria y de grupos afines, sino de asambleas ciudadanas, de grupos que están interactuando permanentemente en todo el país. Bueno, el tema también es que obviamente lo que hacen, lo que realizan, no está siempre, digamos, enmarcado en una proyección, en una difusión determinada. Tenemos que ver cómo en nuestras comunidades van surgiendo estos movimientos. Nosotros hace menos de un mes en Casilda participamos de la caravana del Paren de Fumigarnos, que los compañeros vinieron justamente pensando en Casilda como epicentro del modelo sojero. Éramos muy pocos. Exactamente. Éramos muy pocos. Éramos nadie, éramos muy poquititos. Éramos muy poquititos, pero bueno, lo que quiero decir es que hay que también evaluamos y consideramos con los compañeros hasta la pertinencia, el día, la hora en la que hay que hacer estas cosas, porque, bueno, era un sábado al mediodía, y bueno, también sabemos cómo funcionan las lógicas locales, pero bueno, hay muchos grupos que están cerca, digamos, que están trabajando en este sentido, que hay que, bueno, tener la disposición y la entrega y el compromiso como para poder ir haciendo camino juntos y juntas, que me parece que también la cuestión no pasa por sentarnos a esperar, porque el tiempo apremia, y sobre todo en relación a temas como estos que
que atentan contra la salud. Y también quería decir que, bueno, así como hay, hoy está discutiéndose esta propuesta de una ley agroindustrial que obviamente debe preocuparnos y alterarnos, y respecto de lo cual tenemos que tomar postura. De hecho, muchas organizaciones lo están haciendo, las cátedras y, bueno, un montón de movimientos sociales. También es cierto que hay un espacio vinculado con la agroecología hoy en nuestro país que no estuvo nunca convalidado en un espacio del ministerio, no sabemos cuánto va a durar, pero está. Entonces hay que ver cómo también, bueno, abonamos a la existencia de estos espacios, ¿no? Que empiecen a tener un lugar, que empiecen a estar convalidados. Si no están convalidados por el orden instituido y las lógicas del establishment, tenemos que ver cómo lo hacemos desde la perspectiva popular, cómo lo hacemos los que integramos como ciudadanos y ciudadanos el pueblo, ¿no? Así que me parece que también en ese sentido tenemos que visibilizar algunas cuestiones que ocurren, que yo le agradezco a Alicia la mirada esperanzada, a pesar de todo, a pesar de que ella al mismo tiempo nos brinda un montón de información que un poco en un primer momento perturba y paraliza, pero bueno, hay una mirada esperanzada porque también sabemos que existen estos espacios en muchos lugares y que tenemos que ver cómo abonamos a que eso siga, a que eso se conserve o que se proyecte de otra manera. Bueno, Alicia, la verdad que voy a decir unas palabras, agradecerte como siempre, todos los que vienen a compartir también estos espacios, estos momentos, celebrar en base a lo que estamos hablando también que existan estos lugares de encuentro, hoy virtuales, en otro momento nos vamos a poder ver y dar un fuerte abrazo. Ahí, como dijo Graciela, también estás invitada a nuestra casa, que es ahí ese espacio que compartimos, que es hermoso, entre la Facultad de Ciencias de la Escuela Agrotécnica, que en la escuela cumplió hace poquito 121 años, también algo para destacar. Para destacar también, nunca deja de impresionarme cuando muestran ese mapa del país, porque nosotros estamos en el puntito más rojo de todos. Y bueno, y no deja de ser fuerte, pero como bien decía Graciela, reconocer estos espacios, y me voy a permitir un momento para hablar de lo que es la red de cátedras libres de soberanía alimentaria y colectivos afines, que somos muchos, son muchos los espacios, muchos de ellos están anclados en universidades públicas, eso es súper importante. También destaco de nuestra Caliza en particular, esto de poder articular una escuela de nivel de enseñanza media con una facultad, y bueno, y poder abrirlo también a la comunidad toda, aunque sea para quedarnos así, con más preguntas que respuestas, o un poquito más incómodos que antes, pero bueno, creo que de eso se trata también para que nos mueva, más aún en estos contextos de pandemia donde todas las decisiones también se toman apresuradas, y bueno, y esperamos los resultados como más rápido que nunca antes, y ya esperábamos resultados rápidos. Particularmente a vos quiero agradecerte por traer a Andrés Carrasco a compartirlo con todos nosotros, muy presente siempre en todas las calizas, muy presente en la lucha, y hoy más presente que nunca, y bueno, y la verdad que fue muy, muy emocionante cómo vos expusiste, digamos, y cómo también plasmaste en tan corto tiempo toda la importancia de esa lucha, y bueno, y todo lo que eso nos dejó todavía ahora, ¿no? Como para seguir caminando y hacia allá. Así que, bueno, ponerlo más en vigencia que nunca, y más que nada esto de la ciencia digna, ¿no? La ciencia para todos, una ciencia para el pueblo. Y bueno, y tanto los que estamos trabajando, laburando en universidades o en espacios públicos o en escuelas o en formación de nuevos profesionales, digo, tenerlo más presente que nunca, y valorar eso, los pequeños actos, que no nos inmovilice o no nos paralice esto de que parece un imposible. Creamos en la utopía, sigamos en las luchas, y no nos olvidemos que en esa lucha también se pierden a veces las vidas, ¿no? Así que bueno, yo te agradezco profundamente, también yo y en el nombre de la cátedra toda, la simpleza para hablar de esto y el poder de resumir todo
todo lo que nos contaste desde tu enfoque, que también es un enfoque, siempre destacamos la participación de distintas disciplinas en esto de hablar de soberanía alimentaria y en esto de hablar de todos los temas que están relacionados a la soberanía alimentaria, y siempre también ponemos en valor la importancia de verlo desde distintos ángulos, a esto que es tan amplio, a tantos sectores, tantos aspectos y la vida misma. Así que bueno, yo solamente quería agradecerte desde ese lugar y reconocer y volver a nombrar a Andrés Carrasco. Bueno, no sé si hay alguna inquietud más, alguna pregunta, alguna reflexión. Está abierto el micrófono, y si no, bueno, agradecemos, como dicen las compañeras, enormemente, Alicia, este esfuerzo por acompañar, su generosidad, puesta de manifiesto en estar acompañando este proceso aquí, tan heterogéneo, tan plural, desde distintos lugares del país. Virginia, yo sé que vos tenés una relación con Alicia de afecto, de compartir espacios, así que si querés... Sí, permiso. Bueno, agradecerle, me sumo a los agradecimientos. Para mí Alicia es una gran maestra también y creo que nos aporta mucho a aprender desde la complejidad, desde una visión muy humana también y ecocéntrica, y creo que eso es inmensa y sobre todo reivindicar también esta pedagogía de la esperanza que me parece fundamental en estos momentos de tanta incertidumbre y de caos y crisis múltiples, pero siempre transmitiendo un mensaje muy vital y audaz, y así que bueno, sumarme a eso y agradecerle su presencia acá, porque sé que estos tiempos, el caos de la vida, también personal, pero siempre poniendo esta labor y el servicio y esto de la ciencia digna, ¿no? Que es el gran legado que estamos acá tratando también de compartir, y por eso nomás no quiero extenderme, solo agradecerles y agradecerle a Alicia en particular y desearles, bueno, eso, que estén muy bien a todas, mucha gente querida aquí. Bueno, no hay nada que agradecer, o el agradecimiento es mutuo. Gracias a las compañeras de la cátedra, gracias Virginia, acá también está Mauro, que es un compañero de muchos años, muy querido. Y nada, gracias a ustedes por generar y sostener estos espacios, por multiplicar estas ideas, por la calidez, y bueno, por la esperanza compartida. Nos encontramos en la lucha siempre. Así es. Así es. Ahí Sembrando en Combi había levantado la mano, Graciela. Se me escapó. A ver, compañera, Sembrando en Combi. Sembrando en Combi es alguien querido también, una querida compañera. A ver, Sembrando en Combi. No, simplemente se escapó la mano igual, pero ya que estoy, disculpen que no tengo la cámara abierta, pero estoy con el celular afuera. Agradecerles a todos, saludarles, y excelente todo lo que nos trajo Alicia, y también preocupante como siempre, y a seguir con la lucha, y acá estamos, todos juntos. Gracias, Rosana y Cristian, muchas gracias por estar siempre. Bueno. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias entonces. Nos vemos en 15 días, compañeras y compañeros. Y bueno, por supuesto, nuevamente renovar la expectativa y la esperanza porque hayan otros mundos posibles. Y otras maneras de evitarlos. Gracias. Gracias, Alicia. Gracias, Alicia. Gracias, Alicia. Muy bueno.
Gracias, y gracias Vichy por compartirnos, Alicia, también, que Vichy fue